Leo, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, si necesitas un consejo, déjalo allí, deja tu situación en los comentarios, que en el siguiente video estaré sacando al azar algunos comentarios de este video para responderlos o enviarles saludos exactamente como lo voy a hacer al final de este video. Así que si quieres ver si eres de los afortunados que esta semana salen elegidos al azar, pues quédate hasta el final para que veas si hay un mensaje o un saludito para ti. Estas son las cartas negras, ustedes saben que las utilizo muy poco, son las cartas que utilizo para hacer pronósticos para el mundo, para países o personalidades como presidentes o situaciones generales. Quiero utilizarlas en esta ocasión para ustedes, para hablarles acerca de cosas un poquito más profundas y diferentes. Voy a empezar con este bloque de aquí para hablarte acerca de los bloqueos que tienes en la vida. Las situaciones que te están ocasionando bloqueos. Luego veremos entonces qué es lo que anhela tu corazón y al final lo que la gente a tu alrededor no se atreve a decirte. Los bloqueos que tienes aquí tienen que ver con tu corazón. Tú has estado experimentando durante tu vida cierta situación con la figura paterna o figura masculina en tu vida, donde ha ocasionado de que hayas creado cierto bloqueo, cierta barrera en el amor. Parece que aquí hay dificultad para poder entregar tu corazón, para poder volver a amar. Y algunos de ustedes pueden sentir que desde su infancia han tenido como un desapego muy fuerte con la imagen del padre. Para algunos de ustedes esto puede ser la imagen de un abuelo, puede ser la imagen de una relación que fue muy impactante para tu vida. Y a raíz de esa relación disfuncional, paterna, ha generado ciertos bloqueos en tu vida donde se han como virado tus expectativas o tus prioridades. Esto podría también ocasionar para algunos de ustedes cierta actitud de rebeldía o cierta actitud de frustración. Y habla de que esa situación es lo que hasta el momento te genera bloqueos en tu vida, tanto en el amor como en otros aspectos. Que depende de ti entonces el hacer algún tipo de trabajo psicológico, con la ayuda de expertos, con psicólogos, con doctores, de conversar acerca del tema y explicar qué fue lo que sucedió para buscarle una solución a esto. Pero veo un distanciamiento con una imagen paterna, como si algunos de ustedes, si se criaron con sus padres, no llegaron a tener esa conexión de padre e hijo, padre e hija. Y si no, podría estar hablando de una situación donde tu padre estuvo ausente en el hogar, solamente fuiste criado pues por tu madre o abuelos, y eso ha generado entonces este tipo de dolor y de resentimiento y gran conflicto en tu vida. Un conflicto en donde estás tomando un camino de soledad, donde esta situación del pasado, estas heridas sin sanar en tu vida del pasado, te han generado que vayas por un camino de soledad. Y que hayas logrado muchas cosas en la vida, pero a pesar de que llegas a tener una posición como esta reina de copas, en control, en poder, donde has logrado alcanzar y superar diferentes objetivos, metas, sueños, aún muy dentro de ti te sientes todavía como esa niña o ese niño vulnerable que creció solo. Me están diciendo que te indique de que quita esa mentalidad de tu cabeza de que estás destinada, de que estás destinado a estar solo por el resto de tu vida, porque eso no es así. Has llevado un camino de soledad porque no habías identificado qué era lo que realmente estaba vacío en tu corazón. Y hasta cierta manera me indican de que algunos de ustedes han estado buscando reemplazar o llenar ese vacío con situaciones o personas que no te van a contribuir a poder cerrar ese hoyo en el corazón. Porque para poder cerrarlo y sanar, necesitas perdonar. Pero de corazón perdonar a ese padre que te pudo haber abandonado, perdonar a ese padre que no estuvo presente en tu vida, perdonar su ausencia si vivieron juntos, pero emocionalmente estaban desconectados. Que ese espacio nadie lo puede llenar. Puedes perdonar, sanarlo,
y entonces abrir un espacio diferente para otra persona en tu vida para que puedas volver a amar. Pero no puedes tener ese espacio ahí vacío. Llénalo de perdón, llénalo de amor. Porque me habla aquí de que estás repitiendo un ciclo en tu vida, un ciclo de destrucción, donde no permitas que lleguen personas a tu corazón, no permitas que llegue un nuevo amor, porque constantemente siempre estás a la defensiva y siempre estás atacando. Siempre estás ataca, protege el corazón, protege el corazón y no dejas que nadie entre. Y si continúas con esa actitud, pues tú mismo ahora estás generando esos bloqueos por tu actitud y la manera de pensar. Pero todo esto viene a raíz de ese trauma de infancia y de no haber crecido con esa figura de padre. Recuerden que estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si este es tu caso, pues el mensaje es para ti. Es un momento para sanar, un momento para perdonar. Si tú viviste con un padre y con tu madre y tuviste una relación maravillosa, pues qué bueno, entonces esta parte de la lectura no es para ti en estos instantes. Vamos a ver qué anhela tu corazón. Voy a quedar con este grupo de cartas para ver qué anhela tu corazón, ese deseo que tienes de hacer tus sueños de realidad, de estar en una relación. Vamos a ver. ¿Qué anhela tu corazón? Dice, anhela el poder gritar a los cuatro vientos lo que verdaderamente sientes. Anhela el poder salir de la oscuridad y poder salir a la luz con tus verdaderos gustos, con tu opinión, que habla de que anhela tener esa fuerza que está dentro de ti, solamente tienes que creer que la tienes para poder explorar y aventurarte un poco más. Me habla de unos guerreros que toman las cosas muy a pecho y que siempre se mantienen dentro de su zona de confort y que les da mucho temor experimentar o salir a la luz. Habla de algunos guerreros de Leo también que podrían estar en estos instantes teniendo esa energía donde tienen un conflicto con respecto a los gustos íntimos, sus gustos sexuales, y tal vez te gustaría gritar a los cuatro vientos cuál es tu verdadera preferencia. ¿Qué más anhela tu corazón? Anhela tener paz. Anhela el poder controlar las emociones. Tu corazón, tus deseos más profundos tienen que ver con el poder controlar tus impulsos. Esos impulsos o ese pensamiento que a veces se va hacia la energía negativa, la energía tóxica. Dice que tú eres tu peor enemigo. Tu mente en algunas ocasiones te traiciona. Dice que tienes que empezar a escuchar más a tu corazón. Tu corazón anhela tener tranquilidad, tener paz, tener armonía. Y es algo que tú puedes lograr. Y mira, te sale la carta de el Sol. Algunos de ustedes estarán planeando muy pronto el Sol y la Luna junto al 7 de oros. Algunos de ustedes podrían estar planeando una vacación que han anhelado desde hace mucho tiempo, un tiempo de diversión. Y veo mucha fiesta, mucha rumba que viene para ustedes muy pronto con estas cartas. Mucha fiesta, diversión, rumba. Una oferta que vas a estar recibiendo, una invitación para hacer estas cosas o para irte de un viaje, de un paseo. Es una oportunidad que has estado esperando y que te va a hacer realidad muy pronto. Así que tu corazón anhela un tiempo de vacaciones, anhela un tiempo de relajarte, anhela poder salir y brincar libre, danzar libre en el aire. Tienes ese deseo de poder liberarte. Vamos a ver qué piensan las personas de ti que no se atreven a decirte. Esto lo voy a hacer con este grupo de cartas. A ver, para ti, Leo, ¿qué piensan las personas de ti que no se atreven a decirte? Dice que la gente no se atreve a llegar a ti porque tú creas esta barrera de una cara de enojo, de una cara de siempre estar molesto, de siempre estar molesta. Y la gente no se atreve a decirte que tienes que ablandar un poco más tu corazón. La gente le da temor porque siempre te ven así con una espada y que tienen temor de la manera en la cual tú vayas a reaccionar. Tienen temor de que tú vayas a reaccionar de una forma brusca y de que vayas a terminar con ellos la relación de una manera radical.
Entonces la gente quiere decirte de que tú necesitas abrir un poco más tu corazón, que necesitas bajar las armas, que necesitas entregarte más a ellos y transformar toda esa ira en amor. Y la gente no se atreve a darte a conocer estas circunstancias. Y mira, reina de oros, as de copas, reina de bastos. Tú te ves y tú eres el rey de la selva, eres para estar en una posición privilegiada. Pero definitivamente no estás ocupando esa posición que tú mereces, esa posición que está para ti en la vida, en el universo. Necesitas encontrar más que todo esa conexión que tienes espiritual para que la gente pueda acercarse a ti y valorarte de una manera especial. Vamos a ver cuáles son los mensajes de tus ángeles para ti en estos instantes. Vamos a ver, te sale la carta de la abundancia. Así que viene mucha abundancia para ti. Tienes que estar preparado porque vas a estar recibiendo noticias de éxitos, de triunfos, de mucho progreso para tu vida. Y mira, la carta que también te indican acá tus ángeles, perdonar. Exactamente lo que te estaba diciendo al inicio, de perdonar a esas personas que te han lastimado, esas personas que han dejado un hueco, una herida en tu corazón. Y te sale la carta de comunicarte de una manera clara. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes tomar la opción que quieras, haces una pregunta para una de las dos cartas o haces una pregunta y escoges una de las dos, como tú quieras. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Recuerda, son preguntas de sí o no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderarlo. Vamos a pasar en estos instantes con los mensajes. Voy a mandarles sus mensajes y saludos que dejaron en mi video anterior del signo de Leo. Así es que vamos a ver. Dice Ana María Calmucci, hola, de Argentina. Está esperando firma, luego te informa mi hija, besotes. Muchas gracias, Ana María, me mantienes informado de cómo le va entonces con esa firma que ha estado esperando. Veamos qué otro mensaje tenemos por aquí. Rosa Isela Zárate, gracias por la lectura, saludos, soy de México. Muchos saludos, fuerte abrazo para ti y a todos mis guerreros en el hermoso país de México. Fuerte abrazo. Se está repitiendo Ana María Calmucci, tiene que ser que lo dejaron varias veces allí, a veces salen repetidos. Vamos a ver otro mensaje. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y si quieres tener una consulta privada conmigo, www.jtarot7.com. Zulma Beatriz dice, mil gracias, gracias. Yo soy de Leo. Decente Sol, gracias desde Murcia, España. Muchas gracias por tu mensaje, Zulma. Un fuerte abrazo hasta España. Te voy a regalar una cartita del tarot y la carta que sale para ti es la carta del 7 de oros. Te habla de tener paciencia, que tus sueños y eso que estás anhelando se va a estar haciendo realidad muy pronto. Hay algo que has estado esperando que pronto se va a manifestar en tu vida. Fuerte abrazo hasta España. María de la Paz Uribe Morales dice, gracias por el mensaje. Y una pregunta, ¿tú crees que yo voy a ser feliz con Miguel Ángel Zamora Narváez? Soy María de la Paz Uribe Morales. Yo soy Leo, él es Libra de México. Mira María, estás de suerte en estos instantes porque voy a sacarte una cartita para ver si tú y Miguel Ángel Zamora van a ser felices. Y mira, la carta que sale para ti es una carta al azar, te salió el 3 de copas, te indica de que sí, van a ser felices, van a celebrar muchísimas buenas noticias y esto podría ser una celebración de una boda que vas a estar teniendo pronto con él. Si es así, me invitan. Muchos éxitos para ti, María, por supuesto que van a ser felices, vienen motivos para celebrar entre ustedes. Un mensaje más, dice Alberto Castillo Vargas, gracias desde Bolivia, gracias a ti. Bueno, voy a leer otro más. Fuerte abrazo a todos mis hermanos, mis guerreros hasta Bolivia por todo su apoyo y todo su amor. Andy Arias dice, regreso mi ex, él es Géminis, tendrá buenas cosas para mí, gracias. Muchos saludos, eres muy lindo y saludos de Morelia. Fuerte abrazos hasta Morelia. Vamos a ver, Andy, si tu ex que regresa tendrá buenas cosas para ti.
Te sale la carta del 8 de oros. Te indica de que sí, va a ser positivo. Entre ustedes van a haber buenas cosas. Tu ex viene con buenas cosas. Pero aquí habla de que van a tener que trabajar fuerte en esa relación para que funcione, ¿eh? Si no ponen los dos el mismo empeño, no va a volver a funcionar. Él viene con buenas intenciones. Ahora falta que los dos trabajen de acuerdo a la misma misión, al mismo propósito de ser felices. Si ponen ese esfuerzo, les irá bien, Andy. Si no, entonces se repite la misma historia. Mary dice, hermoso y certera tirada. Saludos para este señor, saludos de Chile. Muchísimas gracias por tu mensaje. Un fuerte abrazo hasta Chile. Te sale la carta del Sota de Oros. Me están hablando de que vas a estar analizando hacer una compra. Estás pensando si es positiva o negativa hacer esa inversión o esa compra de algo importante. Es una suma de dinero un poquito elevada. Me dicen de que el resultado va a ser positivo. Sigue tu corazón. Muchísimas gracias, mis guerreros, por estar junto a mí en esta lectura. Espero que hayas disfrutado, mis guerreros de Leo, también de la lectura y de esta parte donde te leo tus comentarios, te envío algún consejo. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.